de programación de funciones y procedimientos almacenados en el lenguaje TransSQL. Lo primero que sí tiene que hacer es crear la base de datos preventa, usando el esquema físico de la base de datos preventa, donde se tienen las estructuras de cada una de las tablas y el correspondiente script para poblar la misma. Como segundo punto, se pide elaborar las siguientes funciones y procedimientos almacenados en la base de datos preventa, en la base de datos que acabamos de escribir, y se tienen 11 ejercicios para hacer, que son funciones y procedimientos almacenados. En la tercera parte, se pide resolver un problema general usando todas las funciones y procedimientos almacenados dado en la parte 2. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios, los demás quedan para que lo resuelvan cada uno en... Empezaremos por el ejercicio D2, que dice hacer una función existe stock que devuelva 1 si existe stock disponible de un producto en un determinado almacén. De lo contrario, retorna 0. Bien. Para hacer este ejercicio, previamente se debió crear la función stock, que es la que tenemos acá. Entonces creamos la función existe stock, que va a recibir el código del producto y el código del almacén y va a validar si hay o no hay stock disponible. Si hay, va a devolver 1, retorno 1, y si no hay, va a devolver 0. Entonces vamos a declarar una variable existe y vamos a llamar una función acá. Si el stock, esta función está en el ejercicio 1, que lo deben desarrollar. Si el stock de ese producto en ese almacén es mayor a 0, quiere decir que hay stock disponible, hay por lo menos 1, 2 o 3. Por lo tanto, se devuelve una variable existe igual a 1, de lo contrario existe igual a 0, y esa es la variable que se va a retornar en la función. Entonces, si hay stock, devuelve 1, de lo contrario devuelve 0, y eso es lo que va a hacer esta función. Entonces la ejecutamos. Siguiente ejercicio, el ejercicio 3 dice hacer una función denominada precio baja que devuelve el precio más bajo de un producto suministrado a un determinado almacén. Ustedes saben que los productos se suministran en la tabla SUMI y los productos son suministrados por un proveedor a un determinado almacén. Por lo tanto, un almacén tiene uno o más productos suministrados en ese almacén. Se pide obtener el precio más bajo de todos los suministros que se han hecho de un producto determinado. Se pide obtener el precio más bajo. Entonces, la función se llama precio más bajo, va a recibir el código del producto y el código del almacén. Va a retornar el precio más bajo, que es decimal 15,3. Y va a retornar, en este caso, una consulta. ¿En qué consiste la consulta? Seleccionar el mínimo precio, es el precio más bajo de la tabla suministro, donde el código del producto va a ser igual al código producto que recibo como parámetro y el código de almacén va a ser igual al código de almacén que recibo como parámetro. Y el resultado de esta consulta me ha dado a devolver el precio mínimo, y eso es lo que va a retornar esta función. Entonces ejecutamos y se crea la función precio bajo. El ejercicio 6 dice hacer una función mismo almacén que devuelve 1 si la preventa de un cliente, si las preventas de un cliente fueron realizadas en el mismo almacén. De lo contrario, retorna 0. Cuando se hace una preventa, se le da el nombre del cliente, y este cliente puede tener una o más preventas. Y las preventas las puede hacer en distintos almacenes. Un día lo hará en el almacén 1, un día en el almacén 2. Dice acá que debe devolver 1 si todas sus preventas que ha hecho ese cliente están en el mismo almacén. De lo contrario, devuelva 0. Entonces, la función se va a llamar mismo almacén y va a pasar el nombre del cliente
como parámetro de entrada, y va a retornar 1 si, si el cliente ha realizado todas sus preventas en el mismo almacén. De lo contrario, devuelve 0. Bien, entonces acá lo que se hace es hacer una consulta previamente, y la consulta dice seleccionar cuente los distintos códigos de almacén de la tabla preventa para el cliente dado. O sea, van a aparecer acá varias preventas, y si él compró de distintos almacenes, este con distinct me va a devolver, va a contar. Si es el mismo almacén, va a contar 1. Si tiene distinto almacén, contará 2, 3, 4, depende de los almacenes donde él hubiera hecho su preventa. Por lo tanto, con distinto código de almacén puede devolver 0 también, ¿ya? Como puede devolver 1, que es lo ideal sería que devuelva 1, para que devuelva 1, retorne 1, de lo contrario retorna 0. Entonces el resultado de esta consulta es almacenado, como me devuelve un solo valor, es almacenado en la variable C almacén, cantidad de almacén. Si la cantidad de almacén es igual a 1, quiere decir que siempre ha suministrado productos del mismo almacén, perdón, ha hecho preventas en el mismo almacén. Por lo tanto, se devuelve 1 el resultado, de lo contrario devuelve 0. Entonces la variable a retornar es resultado. Ejecutamos y creamos la función. Pasamos al ejercicio 8, en la cual nos dice acá hacer una función, calcular puntos, que dada una preventa, o sea, un número de preventa, calcule los puntos de bonificación para el cliente. Debe calcular los puntos de bonificación. Los puntos de bonificación de una preventa es calculada bajo los siguientes criterios. 2 criterios. A. Si tiene 1 o más preventas realizadas, se le bonifica 10 puntos. Si el cliente tiene 1 o más preventas realizadas, se le bonifica 10 puntos. De lo contrario, se le bonifica 5 puntos. Es decir, si tiene 1 o más, significa mayor a 1, por lo menos si tiene una preventa realizada ese cliente, o más, se le debe bonificar 10 puntos. De lo contrario, ¿cuál sería lo contrario? Que no hubiera realizado ninguna preventa, o sea, 0 preventas tiene. Si tiene 0 preventas, se le bonifica 5 puntos. Esa es la primera condición. Y la segunda condición dice, si siempre realizó preventa en el mismo almacén, se bonifica 5 puntos. Bien, entonces lo que significa que vamos a mandar el número de preventa para ver cuántos puntos se ganan en esa preventa. Va a retornar un valor entero que son puntos, puede devolver 5, puede devolver 10 o puede devolver 15. Esos serían los posibles valores y son números enteros. Entonces, dada el número de venta, lo primero que tengo que hacer es inicializar los puntos en 0. Como tengo la preventa, puedo obtener el nombre del cliente, por lo tanto, lo primero que hago es obtener el nombre del cliente. Dada el número de venta, puedo obtener el nombre del cliente. Y se debe ya tener una función para el primer inciso, para el inciso A, una función que diga contar preventa. Entonces, si la preventa dice es mayor o igual a 1, o sea, si tiene 1 o más preventas ya ese cliente, se le asigna 10 puntos. De lo contrario, se le asigna 5 puntos. Eso es lo que dice el inciso A. Si dice el inciso B, dice, si siempre realizó preventa en el mismo almacén, se bonifica 5 puntos. Entonces, si ya es la función que hicimos anteriormente, si el mismo almacén
si es el mismo almacén, si un cliente compró en el mismo almacén, pasamos como parámetro el nombre del cliente, la función va a devolver 1. Si devuelve 1, quiere decir que siempre hizo preventa en el mismo almacén. Entonces le asignamos más 5 puntos. No dice por lo contrario. Entonces, en función a estos dos ifs, se suman los puntos correspondientes y se retorna. Ejecutamos y guardamos. Veamos el ejercicio número 11. Dice, hacer un procedimiento almacenado que se llame actualiza descuento, que actualice el importe de descuento de una preventa. El importe. Entonces esta función la tienen que desarrollar ustedes. Una función calcular descuento que recibe el número de venta y retorne cuál es el importe a descontar para una venta dada en base a ciertos criterios, ya que están en el enunciado. Entonces lo que voy a hacer es actualizar la venta, la tabla de venta, la columna IDES, que es importe descuento, y la función desarrollada se va a encargar de obtener el importe a descontar para una preventa dada, donde el número de venta sea igual a la venta que recibimos como parámetro. Ahí estaría para poder resolver último ejercicio que necesariamente requiere de las funciones previas, que de las cuales ya hemos desarrollado algunas. El último ejercicio nos dice hacer un procedimiento almacenado, se llame PA, registro de preventa, que registre la preventa número 100, dice, con fecha de hoy, a nombre de Juana la Cubana. La lista de productos que debe incluir la preventa debe ser del almacén 1, nos dicen, ¿no? Y son los siguientes. Entonces, la lista de productos que debe incluir en esta preventa son el producto con código 1, producto 1, cantidad 2, y el precio lo debemos calcular nosotros. El código de producto 2, la cantidad 3 y el precio lo tenemos que calcular. El código producto 3, cantidad 2 y el precio lo tenemos que calcular. Y más abajo nos dice cómo se calcula. El precio, dice, el producto debe ser el precio más bajo suministrado en el almacén. Esa función ya se la desarrolló en los ejercicios anteriores. El importe de cada producto es la multiplicación de la cantidad por el precio. Como ya tengo la cantidad y tengo una función que me va a obtener el precio, que es el precio más bajo suministrado en ese almacén, entonces el importe será la multiplicación de la cantidad por lo que me devuelva la función. Entonces, si el producto no tiene el stock suficiente para la cantidad requerida, en el detalle de la preventa no debe ser registrado en la preventa. Al terminar de grabar todos los productos, debe actualizar el importe total de la preventa, y al terminar de grabar todos los productos debe actualizar el importe total de descuento de la preventa. Bien, entonces nos piden crear un procedimiento almacenado denominado PA, registro preventa. Y bueno, lo primero que se hace es insertar la cabecera. La cabecera, donde la cabecera es insertar datos en la tabla preventas. Necesitamos insertar el número de preventa, que nos dice la preventa debe ser 100. El nombre del cliente Juana la Cubana. El código del almacén es 1, dice. La fecha de hoy día, y acá está el importe total de la preventa y el importe
del descuento si es que corresponde. Entonces, en la primera parte lo que se hace es insertar la cabecera. Luego insertamos el primer producto. Nos dice que el primer producto es 1. Código del primer producto es 1. La cantidad dice que son 2. Vamos poniendo 2. Y el precio lo debemos calcular, es el precio más bajo. Entonces el precio, llamamos a la función precio más bajo de ese producto en ese almacén. Y el importe nos dice que es la cantidad por el precio. Ya tenemos calculado. Por otro lado nos dice si en el almacén, dos productos en ese almacén, no se graba. Eso es lo que me dice, está en la tercera condición. Y el mismo esquema se repite para el producto 2. Y el mismo esquema se repite, la misma lógica se repite para el producto 3. Y finalmente dice que al terminar de grabar todos los productos debe actualizar el importe total de la preventa. Pues lo único que hacemos es ejecutar el procedimiento que dice actualiza importe de preventa, dado el número de preventa, y actualiza el descuento, dado el número de venta, ¿no? Fíjense que se lo ha desarrollado, actualiza descuento, está de acá, que va y actualiza la tabla preventa, el campo y descuento, y como calcula, ya hay una función que dice calcular descuento, donde el número de ventas es igual al número, a la variable arroba número de venta, ¿no? Entonces, de esta forma, finalmente, ejecutamos el procedimiento almacenado antes y revisamos si los datos fueron procesados correctamente. Revisamos los datos en la tabla de ventas, que es la cabecera, y revisamos los datos en la tabla de venta, que es el detalle de la venta, de la preventa. Y vamos a ver que se insertó la cabecera con la fecha del día. Se insertaron los tres productos, el producto 1, 2 y 3 con las cantidades especificadas 2, 3 y 2. Se obtuvo el precio, el menor precio de ese producto en el almacén 1, ya, es 4 y 2 por 4 es 8, 3 por 2 6 y 2 por 2 4. Total de los importes es 8 más 6, 14 más 4, 18, que eso es lo que actualizó en la columna y total de la cabecera. Y el descuento dio 0.9 centavos, casi un boliviano, ¿no?